Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro La enseñanza del español para fines específicos. Mi nombre es Aurora Centellas, soy la coordinadora del Máster Universitario para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de UDIMA y la directora de la colección Ámbito L. ¿Cómo nace esta colección? Esta colección nace porque el equipo L del Máster de UDIMA cree necesario actualizar los conocimientos teóricos desde la investigación, la observación y la reflexión docente para llegar a los distintos profesores y cubrir las necesidades que estos tienen ahora en el siglo XXI. Entonces, esta iniciativa se pone en marcha gracias a dos instituciones que lo hacen posible porque tienen un objetivo común. Las instituciones son la editorial Enclave y la UDIMA, que tienen el objetivo de promover la formación de calidad para la enseñanza y difusión lingüística y cultural del español. Esta colección está compuesta, ya lo sabéis, muchos de vosotros seguro, y los que no lo sabéis os lo cuento, de 9 volúmenes. En este momento tenemos 8 y hoy tenemos el privilegio de presentar un ámbito necesario en L. Los ámbitos que hemos tocado han sido el de la lingüística aplicada, la didáctica, metodología, el léxico, el discurso de aula, las TIC, y en ella han participado autores de prestigioso reconocimiento en el ámbito L, tanto nacionales como internacionales, y aquí en esta presentación del libro contamos con muchos de ellos. No quiero dilatarme más porque seguro que estáis deseando conocer los entresijos de este libro tan interesante que hoy tenemos aquí, pero sí voy a decir que hay que destacar de este libro, el libro de la enseñanza del español para fines específicos, la doble realidad que tiene: la realidad de la enseñanza del español para la lengua de la especialidad y la realidad, por otro lado, de un contexto en el que el estudiante de español marca la especificidad de la enseñanza. Os dejo con Álvaro Espada, que le tengo aquí a mi lado, asesor pedagógico de la editorial Enclave L, y él también nos contará cosas interesantes. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Aurora. En primer lugar, reiterar el agradecimiento a todos los asistentes, tanto a los que nos seguís presencialmente como en línea, y por supuesto a la Universidad de UDIMA por hacernos partícipes de este evento y por ceder este espacio físico y virtual, y también a todos los autores y autoras, por supuesto. Me sumo a las palabras de Aurora. Creo que las dos instituciones tuvimos muy claro la necesidad de llevar a cabo una actualización de los materiales de formación docente, y en este sentido en una colección como la de Ámbito L, en la que contamos con títulos como literatura aplicada o competencias digitales, entre otros, nos parecía imprescindible contar también con un volumen dedicado a la enseñanza de español para fines específicos. Y en este sentido, y como señala también María Cecilia Ensiburu, es importante abrir esta concepción del EFE y sobre todo integrar campos de enseñanza y ámbitos, digamos, que salen de lo profesional y que abarcan contenidos que de alguna manera extienden los campos principales que venían siendo el turismo y los negocios. Esto es algo que veremos en todos los capítulos, pero especialmente a partir del capítulo 5. No me entretendré mucho más en esto porque Leticia va a hablar más en detalle, así que nada más reiterar mi agradecimiento y espero que disfrutéis de esta presentación. Pues muchísimas gracias, Álvaro y Aurora, por estar aquí presentes, también a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, tanto online, con esa cifra ciertamente para celebrar, casi 200 personas, 189 personas es el último dato que tuve esta mañana,
189 personas inscritas de forma online y todas las personas que nos acompañan hoy aquí en las instalaciones del Grupo Educativo CEF Udima, para escucharnos hablar de esto, ¿no? De la enseñanza de español para fines específicos. Detrás de este proyecto de la enseñanza de español para fines específicos hay un trabajo realizado por muchas personas y desde diferentes ámbitos del mundo del ELE y en general. Me gustaría empezar agradeciendo, como hemos hecho todos, pero yo creo que da una idea, ¿no? de la magnitud de un proyecto de este tipo, un proyecto que en el caso concreto de este volumen se ha dilatado 2 años y medio en el tiempo, pensad todo lo que hay detrás, ¿no? Pero que en el día de hoy estamos presentando gracias a la colaboración de distintas personas. En primer lugar, del equipo de comunicación y de eventos de Udima, me gustaría agradecer especialmente a Alberto Naranjo por el cariño y el cuidado que ha puesto en la realización de esta presentación. También a todos los compañeros de audiovisuales que han permitido que se esté retransmitiendo y que nos estéis escuchando desde diferentes partes del mundo y que podamos traer a esta sala común virtual a muchos autores y autoras de este volumen. Y si hay alguien, si hay un grupo de personas al que no puedo dejar de agradecer y al que me gustaría reiterar mi agradecimiento, es a los autores y autoras del libro, ¿no? Todos ellos han demostrado a lo largo de este periodo en el que hemos elaborado este material una tremenda profesionalidad que se desprende simplemente con el hecho de leer los capítulos. Además, muchos de ellos son personas con una amplia trayectoria en el ámbito del español como lengua extranjera en general y de los fines específicos en particular, y que han demostrado desde luego una enorme generosidad a la hora de compartir su tiempo, sus conocimientos, para elaborar esos capítulos y para también de alguna forma debatir y concertar entre todos qué tipo de publicación queríamos, qué era lo que queríamos aportar, ¿no? Así que bueno, no me queda más que celebrar el hecho de que podamos estar juntos hoy presentando este trabajo, que desde luego esperamos que sea de utilidad para todo el profesorado y para toda la comunidad de ELE. También quería agradecer a Aurora Centellas como coordinadora de la colección, como directora de la colección, la confianza que tuvo en mí para cederme esta responsabilidad, y también por la libertad que me dio para poder configurar los capítulos de este libro y elegir también al equipo de autores. A la editorial Enclave L, quería destacar sobre todo de trabajar con Enclave L en este proyecto la apertura de miras que tiene la editorial, porque al fin y al cabo en una publicación de este tipo, donde venimos de sitios tan diversos, ¿no? y de tradiciones tan diversas, unos capítulos tan prácticos donde todas hemos puesto ejemplos, ¿no? de materiales tanto creados por nosotras como materiales editados, publicados en otras plataformas, incluso en otras editoriales, pues Enclave L siempre ha apostado por la calidad del capítulo y ha tenido esa apertura de miras a la hora de poner los ejemplos que los autores quisiéramos. Y la verdad es que eso es de agradecer, ciertamente. A la editorial del CEF, especialmente a Javier del Toro, porque bueno, la verdad es que también hizo una labor de corrección y edición muy mimada. Y para finalizar los agradecimientos, que no me quiero extender más, pero yo creo que da un poco la idea de lo que hay detrás de este libro, por supuesto a Cecilia Insiburu, porque nos ha hecho el mejor prólogo que podíamos tener. Esto suena como una frase hecha, pero de verdad el prólogo da gusto leerlo, es una introducción ideal a lo que es el trabajo y desde luego merece la pena pararse a estudiarlo y a dedicarle su tiempo de reflexión porque es muy bueno. Como bien adelantaban tanto Álvaro como Aurora, debajo de la etiqueta de español para fines específicos, pues no hay mucha transparencia en realidad, ¿no? Porque fines específicos, ¿qué son exactamente? De hecho, al principio el libro iba a tener otro título, esa es la realidad, ¿no? Pero al final decidimos ser,
prácticas, ¿no? Esa es la palabra. Si todas las personas bajo esa etiqueta de fines específicos identificamos esa doble realidad, ¿no? Que abarca la lengua de especialidad por un lado y los contextos de enseñanza por otro, ¿no? Como bien se desprende del índice de contenidos de este capítulo, pues, de este libro, perdón, pues finalmente decidimos dejarlo de esta manera, ¿no? Bajo esa etiqueta de español para fines específicos abarcamos tanto la lengua de especialidad, de la economía, del turismo, de la salud en este caso, en el caso concreto de este volumen, y por otro lado la de los contextos, ¿no? Que abarca inmigrantes, lengua de herencia, español para niños y niñas y español para adolescentes. Ahí también quería hacer un punto y seguido y volver a ese agradecimiento por la libertad que hemos tenido a la hora de configurar el libro, que nos han permitido las dos editoriales, porque el poder hablar específicamente o separadamente de español para personas migrantes y refugiadas por un lado y lengua de herencia por otro, y el poder hablar del español para niños por un lado y para adolescentes por otro, la verdad es que es un lujo el poder habernos expandido en este sentido. Ahora cada uno de los autores o cada pareja de autores y autoras irán presentando los distintos capítulos. Cada capítulo tiene una estructura más o menos similar porque al final lo que hemos querido es adaptarnos a la necesidad del tema en concreto, pero todos ellos empiezan pues con una introducción y unos conceptos clave. Nada más empezar ya nos presentan esos conceptos clave a lo largo del capítulo. A continuación pues hay una profundización en el tema, todo lo que les hemos dejado porque al final el espacio era muy limitado, pero bueno, yo creo que en general están bastante bien abordados y lo más interesante, para mí la mayor aportación de este volumen es lo práctico que es realmente. Es decir, la teoría siempre viene apoyado de ejemplos prácticos y ayuda al profesorado, tanto en formación como el profesorado que ya tiene experiencia, a hacer esa unión que a veces nos cuesta tanto, porque muchas veces leemos cosas y decimos, muy bien, lo entiendo y cómo lo llevo al aula, ¿no? Pues ese trabajo ya nos lo han facilitado los autores y las autoras. Voy a leer una pequeña frase del prólogo que yo creo que nos da una idea bastante realista de una situación que presenta el volumen, y es que cuando pensamos en fines específicos, y ya nos ha llegado ese comentario, mucha gente dice, ¿y por qué no hay un fines específicos de la arquitectura, ¿no? ¿Por qué no lo habéis, o de la lengua académica, por qué no lo habéis ahondado? Cecilia Insiburu escribió que quien busque un manual con todos los tipos de español con fines específicos podría quedar quizás desilusionado, pero esta sería una empresa titánica y justamente la editora no lo ha pretendido. Si lo que se desea es encontrar espesor y muestras de buenas prácticas en importantes formas de didáctica específica, quedará plenamente satisfecho. Así que bueno, espero que esta presentación os anime a su lectura y que quedéis plenamente satisfechos. Sin más, voy a dar paso a la autora del capítulo 1, el español de la especialidad, que es Aida Núñez. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, tanto a los que están allí presencialmente como a todos los que me ha abrumado un poco la cifra, ¿no?, que ha dicho antes Leticia, de manera virtual. Y sobre todo me gustaría agradecer a Aurora, en primer lugar, porque fue la primera en ponerse en contacto conmigo hace ya mucho tiempo para emprender este proyecto, y más adelante a Leticia, ¿no?, porque bueno, ha desempeñado una labor muy costosa, a veces un poco ingrata, y desde luego lo ha hecho con toda la dirección y de manera muy satisfactoria, ¿no? Sin más, voy a pasar a presentar mi capítulo, que siento que es el menos práctico, pero al mismo tiempo considero, supongo que al igual que Aurora y que Leticia, ¿no?, que es necesario un poco para contextualizar qué se entiende por fines específicos, lenguas de especialidad, y más que nada para profesores y alumnos que nunca hayan estado en contacto con este ámbito, ¿no?, de la lengua. Entonces, el objetivo ha sido describir un poco qué son las lenguas de especialidad, qué se entiende hoy en día y a lo largo de la tradición sobre las lenguas de especialidad, y de hecho es que a día de hoy todavía existen algunos aspectos un poco controvertidos
que he tratado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los conceptos clave que mencionaba Leticia, pues la mayoría de ellos tienen que ver con la terminología que hoy en día se emplea y que más o menos está delimitada, pero todavía queda mucho por hacer en ese ámbito, ¿no? Que es un aspecto puramente teórico. Ahí entran conceptos como comunicación especializada, lenguas de especialidad, enseñanza de la lengua para fines, propósitos específicos, español con fines específicos. Entonces, bueno, ahí he tratado los más, digamos, los que tienen más peso, ¿no? Y luego la estructura del capítulo pues tiene la misma que el resto de los que integran el volumen, y aquí hay una distinción bastante clara, y es que el primer bloque es más teórico y en el segundo, el primer bloque que he distinguido yo, ¿no? Se decanta más por la enseñanza de esas lenguas de especialidad. Entonces, dentro del primer bloque he hecho un repaso por las aportaciones más significativas dentro del campo de las lenguas de especialidad y he intentado mencionar a los autores más significativos, ¿no? Lerat, Skifco, Chaspusio, y dentro del ámbito peninsular, Gómez de Enterría, Cabré, Rodríguez Piñeiro y García Antuña. Discúlpeme si me dejo a alguien por el camino porque son muchos y seguro que hay más, ¿no? Pero digamos que estos son los que más he considerado. Y por otro lado he intentado describir, sé que se podría haber dicho mucho más, qué son las lenguas de especialidad, ¿no? Entonces he intentado dar una serie de características que las diferencian de la lengua común, ¿no? Por otro lado, cuáles son, digamos, los tres ámbitos que nos sirven, o las tres esferas que nos sirven para distinguirlas de la lengua común: la esfera cognitiva, la lingüística y la pragmático-discursiva, ¿no? De manera que dentro de la esfera cognitiva pues, se tengan en cuenta los temas que se tratan y el grado de abstracción que tienen cada uno. Dentro de la esfera lingüística se le da principal importancia al léxico, obviamente el léxico especializado, y a las estructuras gramaticales y sintácticas, pues a lo mejor las colocaciones o en el ámbito jurídico-administrativo, por ejemplo, el uso de palabras en latín, ¿no? Los extranjerismos, teniendo en cuenta ese ámbito, digo, administrativo-jurídico. Y dentro de las características pragmático-discursivas, bueno, aquí sí que me gustaría, creo que ha quedado claro en el capítulo, hacer hincapié en que todas estas cuestiones no son, digamos, determinantes si no se tiene en cuenta el contexto en el que se ponen en funcionamiento. Ese contexto es el ámbito comunicativo-discursivo, ¿no? Donde entra la pragmática. Todo sucede en un contexto, con unos emisores y unos receptores determinados, con un objetivo específico, y eso determina muchas veces cómo abordar ciertos temas y ciertas lenguas de especialidad, ¿no? Y en el segundo bloque he presentado la cara más aplicada de este ámbito de la lengua, que es la enseñanza y aprendizaje de las lenguas de especialidad. Aquí me gustaría destacar dos elementos principales, y el primero de ellos es que considero que cuando estamos dentro de la enseñanza del español con fines específicos, sería, creo que, adecuado considerar el español como una lengua vehicular de esos conocimientos específicos. Es decir, el fin último es aprender español jurídico, español de la medicina, español para adolescentes, el español de los hablantes de herencia, pero el español en realidad es el que nos permite llegar a esos conocimientos, ¿no? Es el vehículo para transmitirlo y es la herramienta que nos sirve para aprender y enseñarlos, ¿no? Todos sabemos que los estudiantes saben todos esos conocimientos, nosotros no tenemos por qué saberlos todos, y sin embargo somos especialistas en la lengua, ¿no? Pues esa lengua es la que a su vez es herramienta y objetivo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también creo que es sumamente importante destacar el papel de los documentos específicos, no solamente de la lengua como sistema en general, sino de los documentos que se trabajan en cada especialidad, porque cada uno tiene su propia naturaleza, su propia estructura, sus propios objetivos, su propio uso de la lengua, ¿no? Y selección de las unidades lingüísticas. Entonces, a partir de ahí,
tendremos que abordar y acometer su enseñanza desde diferentes perspectivas, ¿no? También en la última parte he hablado de cómo se suelen llevar al aula las diferentes especialidades, ¿no? A través de qué estrategias o a través de qué enfoques, ¿no? Entonces, predomina el enfoque comunicativo porque es el que más éxito y el más actual hoy en día, y porque permite poner, digamos, en una situación más o menos realista, el uso de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, he tratado el enfoque por tareas, el estudio de casos, que se utiliza muy a menudo y es muy práctico, las simulaciones, que implican mucho más trabajo y digamos que suelen ser habituales en cursos o en talleres con un periodo de tiempo más dilatado, ¿no? Y el enfoque por proyectos, ¿no? También bastante habitual. Más adelante hay una propuesta didáctica y, por último, nos pidieron que hiciéramos o que aportáramos algunas preguntas que facilitaran la reflexión, ¿no? De quien leyera el capítulo, fuera estudiante o profesor. Bueno, aquí yo reconozco que muchas dudas, porque es que a mí me asaltaban preguntas muchas, entonces tuve que seleccionar las que yo consideraba que son más recurrentes dentro de, pues que hay muchas más, ¿no? Entonces hice preguntas relacionadas con el papel del profesor en el aula de enseñanza de español con fines específicos, los problemas que existen en la traducción de esa terminología especializada en algunos casos, que pueden ser bastante complicados de solucionar, y cómo se acomodan, cómo se adaptan o cómo se modifican las lenguas de especialidad si entendemos a las variables relacionadas con el tiempo, el lugar, ¿no? El contexto diatópico o el registro de las lenguas, ¿no? Por último, y en la línea que ya apuntaban Aurora, Álvaro y Leticia, pues también se hace una reflexión sobre que a lo largo del volumen, qué afecta a las lenguas de especialidad como contenido, ¿no? Y en qué manera debemos de tener en cuenta a los propios hablantes en esa delimitación de las lenguas de especialidad, ¿no? Que aparecerán en el resto de capítulos, los hablantes de herencia, los adolescentes, los niños, los inmigrantes o refugiados, etcétera, que hoy se demandan muchísimo, ¿no? Y que entrarían también dentro de este espectro de la lengua. Y eso es a grandes rasgos lo que he pretendido en este capítulo inicial, que insisto no es tan práctico, aunque sí que hay algún ejemplo por ahí como los siguientes, pero que recoge un poco lo que se ha venido haciendo hasta ahora y en qué momento estamos actualmente en el estudio teórico y más aplicado de las lenguas de especialidad. Una vez más, agradecer a Leticia y a Aurora por la confianza depositada en mí a la hora de escribir el capítulo y espero que les guste. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaida, por la presentación. La verdad es que es complicado sintetizar un capítulo en el que se lleva tanto tiempo trabajando en tan poco tiempo que tenemos, pero yo creo que ha quedado bastante claro. Y además quería aportar un aporte, valga la redundancia, importante que hacen los capítulos, no sé si y es el hecho de que todos incluyen una bibliografía comentada, es decir, hay una selección depende del capítulo, 5 o 6 obras que los autores han querido destacar, ¿no? Específicamente, y hacen una breve reflexión del por qué esos documentos, por qué esas publicaciones y no otras, además de las referencias bibliográficas, por supuesto. Así que bueno, muchísimas gracias, Zaida, y vamos a dar paso al capítulo 2, a la presentación del capítulo 2, que la va a realizar Pilar Pérez Cañizares y es un capítulo que ha realizado en colaboración con Johannes Schnitzer. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas desde Viena. Muchas gracias
por la presentación que he escuchado solo al final y bueno, sobre todo no quiero extenderme en los agradecimientos porque al final serán muchísimos, ¿no? Pero unas gracias muy grandes a Leticia por la invitación a participar en el volumen y también a Aurora. Bueno, pues como ha dicho Leticia, me llamo Pilar Pérez Cañizares y en mi nombre y en el de mi colega Johann Schnitzer, que lamentablemente hoy no ha podido acompañarnos, voy a intentar ofrecer una panorámica muy breve sobre el capítulo dedicado a la enseñanza del español de economía y los negocios. Bien, el capítulo está estructurado exactamente igual que todos los demás, pero para simplificar, yo creo que puedo decir aquí que tiene dos partes. Este capítulo tiene una primera parte en la que exponemos un marco teórico sobre el que nos basamos, retomamos algunos de los conceptos del capítulo anterior que acaba de presentar Zaida, y ampliamos aquellos que consideramos que son más relevantes para nosotros y para nuestro objetivo. La segunda parte del capítulo es de carácter muy, muy práctico y focaliza básicamente en los problemas a los que normalmente se enfrenta el profesorado de español de los negocios, español de la economía o como queramos llamar nuestros cursos. Y de hecho comenzamos el propio capítulo aclarando la distinción entre denominaciones como español de la economía y español de los negocios, porque intentamos explicar que simplemente como llamemos nuestro curso, esta distinción entre los nombres está estrechamente ligada a la diferencia que existe entre, por una parte, considerar los textos y los discursos desde un punto de vista temático, teniendo en cuenta la dimensión temática, o teniendo en cuenta la dimensión funcional. Esta distinción que se refleja en estos nombres tiene repercusiones básicas no solo en el título, sino también en cómo concebimos cualquier curso de este tipo. En concreto, y en el caso del español de los negocios o de la economía, si nos situamos en la dimensión temática, nos vamos a encontrar con distintos tipos de texto, géneros textuales que van a compartir un mismo tema. En nuestro caso, el tema de la economía. Y eso va a dar igual si se trata de un manual universitario sobre economía, un artículo de periódico sobre economía, una novela que tenga un trasfondo económico. El tipo de texto, el género y el objetivo no va a importar. Es el tema de la economía en el que nos estamos centrando si enseñamos español de economía, digámoslo así. Por el contrario, si nos centramos en la dimensión funcional de todos esos textos, y en este ámbito nos estaríamos moviendo en lo que llamamos el español de los negocios, aquí estaríamos haciendo referencia a cualquier tipo de intercambios comunicativos que están destinados a llevar a cabo negocios, es decir, a efectuar transacciones propias del ámbito de los negocios, y esto es así independientemente del nivel de especialidad, de especialización que tengan estos textos. Y es aquí donde nos encontramos con la tercera dimensión importante que entra en juego aquí, que es la llamada dimensión vertical. La dimensión vertical que hace referencia a la variación lingüística que existe en los textos dependiendo de su grado de especialización. Y bueno, en el capítulo intentamos explicar un poco que a veces estas tres dimensiones, estas tres perspectivas, la temática, la funcional y la variación vertical,
se confunden y sobre todo se confunde el grado de especialidad o especialización con la temática, y se piensa que ciertas temáticas por excelencia son más especializadas que otras, cosa que no es cierto. Bueno, y con esto terminaría el resumen rapidísimo que he hecho del marco teórico, y pasaría a explicar un poco qué tenemos en la segunda parte. En la segunda parte, pues, hemos intentado ofrecer una orientación muy práctica para todas las personas que por alguna razón tienen que empezar a dar clases de español de los negocios o se plantean esta posibilidad como una buena salida profesional. Y nos planteamos en primer lugar la necesidad de establecer de antemano los varios elementos que entran en juego a la hora de planificar un curso de español de este tipo. Y los elementos son los mismos que en el caso de un curso de español general. Establecer los contenidos, establecer los objetivos, los materiales y la metodología. Y bueno, yo creo que en principio es esta parte del capítulo la que yo diría que lo diferencia de otros trabajos existentes que se refieren al tema también. Y es que, bueno, esta serie de guía o recomendaciones prácticas que hemos intentado ofrecer son el resultado de llevar muchos años nosotros mismos planteándonos estas preguntas que cualquier profesor de español de los negocios se plantea en un primer momento. Y el intento de dar respuesta a preguntas que son básicas, son muy sencillas, pero que a veces son muy difíciles de responder. Se trata de preguntas pues como, a ver, en un curso de español de los negocios, ¿qué enseño aquí? ¿Qué contenidos debería enseñar? O bueno, la eterna pregunta, no tengo mucha idea de economía, sé poco de negocios, ¿voy a ser capaz de enseñar un curso de español de los negocios? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué metodología es adecuada? ¿Qué materiales voy a usar? Y bueno, de hecho, las respuestas, en su caso, no podemos dar respuestas cerradas o muy concretas, sino más bien orientaciones. Y como he dicho antes, pues estas orientaciones surgen a raíz de la experiencia de muchos años planificando este tipo de cursos, impartiéndolos y creando materiales para ellos. Como digo, cualquier persona interesada en abrirse camino en este tipo de docencia es normal y de hecho debería plantearse esta serie de preguntas y realizar esta reflexión. Y creo que encontrará cierta orientación al leer el capítulo, sobre todo, en primer lugar, al darse cuenta de que estas precauciones, por llamarlas de algún modo, o quizá miedos, dudas generales, de hecho son la actitud correcta, porque de hecho son el síntoma de que él o la docente quiere llevar a cabo su trabajo de manera adecuada y del modo más eficiente posible. El capítulo se cierra, como todos los demás, pues proponiendo algunas actividades prácticas. Hemos introducido un ejemplo de uno de los tipos de actividades más frecuentes utilizadas, que es el método del caso que ha mencionado Zaida anteriormente. Se trata de actividades en que los intercambios comunicativos giran pues alrededor de la resolución de un problema. Y también hemos intentado mostrar cómo una vez se ha diseñado una actividad de este tipo, que de hecho es algo que lleva bastante trabajo, pues la actividad se puede retrabajar, se puede manipular para convertirla en otro tipo de actividades también frecuentes en este tipo de cursos, como son las simulaciones o los juegos de rol. Bueno, y en general estas
esta manera de proceder, de reconvertir el propio material es algo muy, muy adecuado, puesto que los materiales existentes de este tipo que están a disposición del profesorado en general, pues son relativamente escasos, con lo cual pues el profesor tiene que estar dispuesto y preparado para elaborar el propio material. Y bueno, esto sería todo. Espero que el capítulo sirva de ayuda y que bueno, pues se tome la enseñanza del español de la economía de los negocios con un poco más de seguridad y con entusiasmo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu intervención. La extendemos también a Johannes. Y bueno, simplemente quería hacer una reflexión porque tanto Saida como tú habéis incidido en el hecho de plantear preguntas, que es otro de los valores que tiene este trabajo, ¿no? Se plantean muchas preguntas, eso nos tranquiliza mucho a los menos experimentados, ¿no? Porque al final el ver que personas con tanta experiencia siguen planteando estas preguntas, pues digamos que da cierta tranquilidad a los docentes. Y por otro lado, porque esa práctica de la que hablábamos pues se refleja de una doble manera, por un lado en orientaciones didácticas en todos los capítulos, pero también en práctica reflexiva del docente. Y en esa línea viene también el tercer capítulo, que está dedicado a la enseñanza del español del turismo, teoría y práctica, y nos lo presentan hoy presencialmente. Tenemos el gusto de tenerlas aquí con nosotras, María Luisa Blanco y Paloma Úbeda, así que cuando queráis. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues quería agradeceros al equipo y personalmente a ti, ya creo que te lo hemos dicho en varias ocasiones, la oportunidad que nos llega a la hora de participar en este volumen. Tanto Marisa como yo, es una cosa que nos llegó de carambola, pero que hemos disfrutado muchísimo por varias razones. Marisa y yo empezamos en la Menéndez Pelayo hace ya casi 30 años con este tema del español como lengua extranjera. Cada uno ha seguido su tema de español específico en su campo, pero hemos tenido la oportunidad de colaborar en varias ocasiones. Y la última colaboración viene a partir de un proyecto del cual nos ha servido como inspiración para la unidad que se recoge en este capítulo y que presentamos porque nos pidió Leticia que hiciéramos algo actualizado, muy al día, y dijimos, pues qué mejor oportunidad, ¿no?, para llevarlo. Y la verdad es que estamos personalmente bastante contentas del resultado cuando estamos trabajando con otra cosa paralela. Entonces Marisa que es la especialista en realidad en turismo, nos va a contar un poco la primera parte de este capítulo, ¿vale?, de la fundamentación teórica y todo lo que conlleva. Y yo me detendré un poquito en la unidad didáctica, ¿vale? Pues cuando quieras, Marisa. Muy bien, gracias, Paloma. Gracias, Leticia, gracias, Aurora y Álvaro, por haber contado con nosotros para este volumen, como ha dicho Paloma. Voy a comenzar comentando un poco el contenido de este capítulo, que es teórico y práctico al mismo tiempo, como se nos pidió a la hora de elaborarlo. Bien, la industria turística siempre ha estado un poco en medio de en qué campo estaba, puesto que todos somos turistas, todo el mundo ha viajado en algún momento, no se consideraba lengua de especialidad, hasta que gracias a algunos académicos como Enrique Alcaraz y María Victoria Calvi, por supuesto, que es una de las personas que más ha publicado en este campo, consiguió que el turismo se considerara lengua de especialidad. Hasta entonces, puesto que se relacionaba con temas económicos, geográficos, de transporte, etcétera, etcétera, no se enmarcaba la lengua del turismo en nada porque era todo y nada al mismo tiempo. Por fin se consiguió y se comenzaron a analizar los diferentes géneros turísticos que seguramente todos los que estamos aquí hemos utilizado, como blogs, guías turísticas, mapas, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, teniendo en cuenta que el español es la tercera lengua más utilizada en Internet, incluido el turismo, y la segunda lengua más utilizada después del inglés en plataformas como YouTube, Netflix, Wikipedia, etcétera, etcétera, todas ellas son plataformas a las que accedemos cuando vamos a viajar, cuando somos turistas. Ahí tenemos un ejemplo de un folleto turístico o una guía turística en España. Y bueno, en cuanto a la fundamentación teórica de este capítulo, antes de entrar en la parte práctica, nos hemos centrado más en funciones pragmáticas del discurso turístico, que son bueno, las que aparecen en esta industria, como informar,
persuadir a los turistas a la hora de hacer publicidad, de atraer nuevos clientes en diferentes ámbitos. Y también hemos tenido en cuenta la interculturalidad que hay que enseñar en el aula también y la multiculturalidad. En el turismo hay muchas nacionalidades, muchas lenguas implicadas, pero el contexto social y cultural en el que se desarrolla una lengua hay que tenerlo en cuenta. Por eso en los contenidos hemos contemplado también estos objetivos que mencionamos aquí y hemos tenido en cuenta las 5 destrezas a la hora de aprender una lengua. Tanto la lectura y comprensión de un texto, como vamos a ver ahora en la parte aplicada que va a explicar a Paloma, la expresión escrita a la hora de responder a preguntas relacionadas con ese texto que han manejado ellos, y comprensión auditiva de diferentes maneras, relacionada también con la expresión oral y la gramática y vocabulario que vamos a ver a continuación. Bien. En cuanto a los materiales, ahora volveré al rol del profesor, los materiales que se han utilizado en la parte práctica de la unidad didáctica son todos materiales auténticos, puesto que en la industria turística es muy fácil acceder a ellos. Como he comentado, todos estamos expuestos a este tipo de materiales y hemos utilizado un enfoque comunicativo, que como bien comentaba Zaida en el primer capítulo, es el enfoque más actual, donde más el alumno tiene ocasión de utilizar la lengua. En cuanto al rol del profesor, pues tanto en el aula de español como lengua extranjera, como en cualquier aula de idiomas extranjeros, hay que fomentar el uso de la lengua por parte del alumno, que es lo que pretenden las actividades que aquí presentamos. Y bueno, mencionar que la motivación es algo muy importante en el aula. El primero que tiene que estar motivado es el profesor para transmitir esa motivación al alumno. Hay un premio de excelencia a la enseñanza de lenguas en Estados Unidos que lo obtuvo Richard LeBlanc. Él hablaba de 10 aspectos a considerar en el mejor profesor. Yo he destacado 2, que es divertirse, porque si uno se divierte, lo disfruta y transmite eso al alumno. Y él habla también de cuidar el arte de enseñar y la pasión de transmitir la lengua a los alumnos. Eso es lo importante, disfrutar y que el alumno disfrute. Y nosotros hemos preparado en la parte práctica de este capítulo unas actividades que vamos a explicar ahora, la propuesta didáctica que presentamos totalmente práctica, para que tanto alumnos que estén estudiando español como lengua extranjera para el turismo, como profesores del aula de español para el turismo puedan utilizar en sus clases. Paloma. Muy bien. Bueno, la propuesta didáctica que nosotros queríamos recoger aquí, después de darle mucho, porque decíamos, jope, somos profesoras, a mí me gustaría que si yo tuviera en mis manos un libro de estas características, pues encontrar algo que me aportara algo o que fuera novedoso, en tal sentido que dice, pues he aprendido algo, esto me lo llevo y me lo traspolo a mi clase de alguna forma. Y como alumno, que me enganchara. Porque cuando llevas tantos años en la enseñanza, pues es difícil encontrar cosas nuevas, ¿no? Porque siempre dices, no, la rueda ya está inventada, tú le vas a poner color, pero a lo mejor el tono de rosita que yo le pongo ahora, pues o el matiz que le doy es el que engancha al público. Bien, pues eso es lo que intentamos, o sea, a través de, acabamos de finalizar el proyecto, en este proyecto SEA, que es, ya os digo, la semilla de lo que nos dio la idea para esta unidad. Nos habían pedido que hiciéramos algo totalmente dinámico, que fuera abierto para el ciberespacio, para utilizar cualquier alumno extranjero, y nosotros ya en su día contemplamos el llevar algo hacia el turismo. Y Marisa dijo, pues mira, podíamos hacer algo donde todo canalizado, el vocabulario de turismo y llevado desde el punto de vista de la interculturalidad y jugando con estas herramientas del ciberespacio y la gamificación, fuera atractivo para los chicos. Y esto fue un poco la idea. No vamos a entrar, pero vamos, que lo podéis ver perfectamente, está citado en el capítulo, porque lleva 9 minutos y tenemos poco tiempo. Nos vamos a detener un poco, pues eso, a las herramientas estas interactivas que utilizamos. Entonces, esta actividad empieza con un juego. O sea, ya de choque empezamos con un Quizlet, donde jugamos con varias imágenes y palabras de vocabulario específicos que los chicos tienen que ir identificando. Y la aplicación le va dando correcto o no. O sea, empezamos con un ejercicio de gamificación, con lo cual nos parecía que ya estaba enganchando al alumno desde el punto de vista de la motivación que hablaba Marisa. Luego, en cuanto a la comprensión lectora y la expresión escrita, teníamos una serie de pues las típicas, ¿no? Que dices, poníamos un texto con una serie de vocabulario
que estaba orientado naturalmente al turismo, o también pensando un poco en ese alumno o que podría tener cualquier escuela de turismo que necesitara reforzarse en ese vocabulario de especialidad a la hora de hacer un tour por una ciudad, ¿no? Entonces, en el primer, no sé si podemos pinchar, a nivel de tema de, no podemos ver ninguno de los dos vídeos. No, digo el segundo, que es muy cortito. O sea, para ver un ejemplo de, por ejemplo, el segundo era típico de interculturalidad, es el de la Semana Santa, que son, pero es el tipo de vídeos cortitos que ponemos y que explotamos. Es muy rapidito, son 30 segundos. Tenemos un anuncio antes, pero... Sáltalo. No puedo. Bueno, son 30 segundos para que veáis un poco que eran vídeos pequeñitos, dinámicos. La idea siempre era llamar la atención del alumno constantemente, que no decayera la atención. Bueno, si no, no pasa nada. Lo tenemos. Lo tenéis. Bueno, el sonido. Se ve, ¿no? Sí. O sea, todos los vídeos iban buscando esto, o sea, llamar la atención, tanto que creemos que es una cosa que no tiene sonido, no se puede llamar la atención, y entonces a partir de aquí se realizaban pues preguntas a los alumnos. Esto lo hemos llevado también a grupos de alumnos extranjeros, lo cual es súper llamativo, como podéis imaginar, ¿no? Por el contenido o todo lo que se puede sacar a través de ello. Bien, con relación al vocabulario, que teníamos la siguiente transparencia, por favor, Leticia, ¿vale? Teníamos, voy a empezar primero por las palabras de vocabulario, teníamos un montón de juegos también, ¿no? Que tenían que buscar palabras compuestas, o utilizamos cosas con grupos nominales, las que no eran, pero buscando un léxico muy, muy, muy específico dentro del campo del turismo también. Y luego, claro, nos enfocamos en lo que ya está muy de moda hoy en día, pero llevándolo también un poquito a la gramática, a las palabras polisémicas, pues con el tipo de destino, hospitalidad local, etcétera, dentro de todo lo que se está escuchando hoy en día, que está con el tema de sostenibilidad, que es tan utilizado y hablado. Bueno, pues esto en el campo, hay otros campos, en el campo de la arquitectura del que yo provengo es el día a día, en el campo de las nuevas tecnologías ya ni os cuento, y ¿por qué no en turismo? ¿No? Pues entonces nos pareció utilizar estos temas transversales, que no son tan transversales, que también son propios y que además son de la Agenda del 2030, o sea que es uno de los objetivos que tienen que cubrir. Y en cuanto a la unidad en sí, hay una de las cosas que un alumno de un nivel B2, en cualquier, aunque ya lo haya pasado por él o sube de nivel, siempre hay el tema del subjuntivo que les trae locos, ¿no? Y en este caso el contraste y esta unidad está enfocada a esos dos tiempos verbales, o sea, al indicativo y al subjuntivo, los dos modos. Jugábamos con ellos para que afianzaran, pues con ejercicios típicos que ya conocéis todos, de completar y tal, o incluso de refrasear, que los utilizaran, ¿no? Y para finalizar, yo creo que ahora Marisa quiere completar algo más, al final de esta unidad, como todas las del proyecto, hay una especie de feedback donde a los alumnos se le hace una serie de reflexiones y dice, bueno, ¿qué he aprendido yo? ¿Qué he visto en esta unidad? ¿Qué pasa? ¿Me lo he pasado bien o he aprendido? Ah, pues me lo he pasado bien y además he aprendido algo. El concepto de turismo sostenible lo he cogido, así lo entiendo, lo capto, lo puedo transmitir. Eso era un poco lo que intentamos. Y en cuanto al vocabulario, pues en este campo que era el vocabulario de turismo sostenible, pues que tuvieran por lo menos 4 un bagaje, una bolsita de palabras que en un entorno apropiado ellos pudieran sonar o parecer que tienen un conocimiento de ese tema bastante fundamentado con los ejercicios que han hecho. Lo más importante, yo creo que del desarrollo de esta unidad, ¿vale? Y lo que más yo creo que nos costó a nosotros a la hora de la búsqueda de estos ejercicios es la búsqueda de buscar estas palabras, la formación de palabras, o sea, buscar palabras sobre sostenibilidad en un campo de especialidad y llevaos al turismo y ejecutar juegos sobre esto fue lo que a nivel de docentes nos costó más, ¿vale? Ahora, una vez que lo haces y las encuentras, para los alumnos es muy sencillo tenerlas, porque claro, vosotros como profesores sabéis que siempre os cuesta muchísimo más realizar ese ejercicio que luego el alumno hace en 3 segundos o en 1 minuto. Entonces, esto para nosotros fue
lo más interesante de esta unidad, ¿no? Y yo creo que, pues, que el resultado fue satisfactorio, o por lo menos a nosotros nos está funcionando. ¿Vale? Y si quieres añadir algo más, Marisa. Simplemente para concluir, porque creo que hemos tomado demasiado tiempo del disponible. Como conclusión, hemos elegido ese tren turístico que probablemente muchos de ustedes han tomado en alguna ciudad de la costa española o no, o en otro sitio, porque nos parece que refleja muy bien lo que es el proceso de enseñanza de español para el turismo en este caso. Tenemos que, ante todo, divertirnos, disfrutar de este proceso, y alguien dijo que la docencia era como un viaje en tren, donde el maestro conduce, el profesor conduce, y cada año en cada estación se van subiendo y bajando alumnos. Habrá alumnos de una manera, de otra, unos que disfruten más, unos que sean más traviesos, y el profesor tendrá que irlos guiando y tendrá que ir disfrutando con ellos. Y se bajarán del vagón, habrán aprendido, esperamos, como dice Paloma, la formación de palabras, tendrán su feedback, reflexionarán sobre lo que han aprendido. Al final de este capítulo también hemos incluido diferentes referencias bibliográficas comentadas que creemos que son interesantes tanto para alumnos como para los profesores de español para el turismo. Y nada más, muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, Marisa y Paloma, por la intervención. La verdad es que, como bien decías, es difícil innovar con todo lo que se ha escrito con respecto al español del turismo, pero como decía también al inicio, yo creo que habéis sido muy generosas a la hora de reflexionar con nosotros en ese capítulo en las dificultades y las bondades que habéis encontrado a la hora de desarrollar ese proyecto, y tiene muchísimo valor, desde luego. Así que bueno, voy a dar paso al siguiente capítulo, que en este caso vamos a ver una pequeña grabación por parte de los autores porque no han podido participar en directo. Este capítulo está dedicado a la enseñanza del español de la salud. Concretamente lo han enfocado desde la integración del componente pragmático y lingüístico. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Marta Gancedo y a Rubén Pérez. ¿Qué idea se quiere destacar en el capítulo? Bueno, pues nuestra principal intención ha sido sobre todo transmitir que la didáctica del español médico pues requiere prestar especial atención a algunos aspectos como la terminología en el aula, pero sobre todo hacia ciertas estrategias de comunicación para enseñar a nuestros estudiantes algunas tácticas para comunicarse de una manera mucho más efectiva con sus pacientes, que al final es el objetivo principal de este tipo de didáctica. ¿Qué te parece la iniciativa de Udima en Clave L de contar con profesores de diferentes universidades españolas e internacionales para este proyecto de formación? Bueno, creo que es fundamental contar con personas y entidades de diferentes lugares para poder tener diferentes tipos de perspectivas y poder entre todos tener un proyecto común mucho más completo, mucho más compacto, que de otra manera no sería posible. Así que es fundamental esa cooperación desde diferentes ámbitos y desde diferentes instituciones. ¿Crees que la formación para la enseñanza, uso y difusión cultural del español puede ser una herramienta para la internacionalización? Bueno, creo que rotundamente sí. Cuanto más reflexionemos sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra lengua objeto, el español, mejor podremos desarrollar nuestra labor y de esta manera más lejos podemos llevar el español en el mundo. Bueno, yo no diría puede ser, yo creo que es una herramienta fundamental para la internacionalización. Conocer nuestro idioma y tener proyectos en común en diferentes ámbitos, ya sea de español general, ya sea de español de especialidad, nos va a ayudar a situarnos en diferentes ámbitos internacionalmente hablando.
la colección. Es la forma que hemos encontrado para tener aquí con nosotros a Rubén y a Marta, que nos hablaban brevemente de su capítulo. En ningún momento lo hemos dicho, creo, pero recordamos que el libro está disponible tanto en papel como en versión digital, algo importante. Ahora vamos a dar paso al siguiente capítulo, es el capítulo número 5, tiene por título La enseñanza del español para personas inmigrantes y refugiadas, y Maje Llorente creo que está ya por aquí para poder presentárnoslo. Hola, buenas tardes. Te escuchamos, Maje. ¿Me escucháis? Bien. Ajá. Bueno, pues no sé si me van a compartir también la presentación. Bueno, si no, tampoco tiene mucha importancia. Bueno, pues quiero empezar, igual que el resto de las compañeras, ¿no? con los agradecimientos, y como quiero agradecer, pues en primer lugar, a la editorial Enclave L y a Udima la oportunidad de participar en este volumen, ¿no? Con uno de los capítulos, y especialmente pues quiero agradecer a Leticia, ¿no? La coordinadora y editora académica de este volumen, pues sobre todo que contara conmigo, que contactara, y el seguimiento y la cercanía durante todo este tiempo. Me oigo con mucho eco, no sé si... Nosotras te escuchamos bien, Maje, también te estamos viendo y estamos viendo tu presentación. No sé si te resulta muy incómodo, pero nosotras te escuchamos bien. No. Si me escucháis bien, pues adelante. Bueno, pues ¿qué se puede encontrar en este capítulo? Que es un poco el ecuador de la publicación. Digamos que en este capítulo se trata de un capítulo dedicado a la enseñanza del español para inmigrantes, ¿no? Ya lo habéis mencionado en la presentación, tanto Leticia como Álvaro, y lo explica muy bien Cecilia Inciburu en el magnífico, realmente, ¿no? Coincido con lo que habéis señalado antes, ¿no? El magnífico prólogo a la edición del libro. El título de español con fines específicos, pues es verdad que abre las puertas a una discusión terminológica y didáctica de envergadura, y en el ámbito de la enseñanza de L, y justo aquí, ¿no? en este capítulo que me toca, pues es donde, bueno, el término de incluir el español para inmigrantes dentro de los fines específicos, pues siempre ha estado acompañado de polémica, ¿no? Aunque si bien, como se señala también en el prólogo, pues depende del marco teórico en el que se sitúe, ¿no? Digamos que... ¿Qué encontramos dentro del capítulo? Bueno, pues, ¿y cuál es el fin específico del español para inmigrantes? Desde luego, se refiere al contexto, ¿no? Al contexto de enseñanza y aprendizaje. Y además es que es en esta enseñanza donde creemos, ¿no?, que el enfoque orientado a la acción que propone el Marco Común Europeo de Referencia, por las características del alumnado destinatario, cobra especial importancia, porque se trata de un proceso de enseñanza y aprendizaje pues con un fin utilitario muy pragmático, ¿no?, en el sentido práctico necesario, que está imbuido por la urgencia del aprendizaje que tiene nuestro alumnado, porque está aquí para buscarse la vida, ¿no? Digamos que no es un fin en sí mismo, está aquí en ocasiones no de manera voluntaria, ¿no?, como el caso de las personas refugiadas, y no tienen más remedio que aprender, ¿no? Entonces, para trabajar, para vivir, para escolarizar a sus niños, para buscar vivienda, para todo, ¿no? Y entonces, también aquí es donde el sentido, ¿no?, y la significatividad del aprendizaje son claves también. Y todo es en el marco de una situación de inmersión, ¿no?, en un contexto en el que hay que aprovechar y que es una ventaja en todo el proceso. Entonces, ¿qué encontramos en el capítulo? Pues tiene la misma estructura que el resto de los capítulos, ¿no? Y en primer lugar hay un breve marco teórico
que es breve, pero contiene abundantes referencias bibliográficas para quien desee profundizar, y es un breve marco teórico sobre lo que significa esta especialidad, ¿no? Unas consideraciones sobre la enseñanza de L2 para personas inmigrantes, ¿no? Que es, bueno, es un campo que no es ni mucho menos novedoso, ¿no? Son ya unos 30 años lo que tiene la trayectoria de la didáctica del enfocada a inmigrantes, pero bueno, la trayectoria es larga, también se presta atención un poquito al perfil del alumnado dentro de la heterogeneidad, que es una característica común, ¿no? de este alumnado. Y hay un apunte al alumnado de incorporación tardía, al alumnado que está escolarizado en la enseñanza reglada, en la enseñanza obligatoria dentro de la ESO, pero es un apunte muy, muy breve, y además hay otros capítulos que después las compañeras, ¿no? Marcela y Leticia comentarán, puesto que hay un capítulo dedicado a la enseñanza para niños y otra a la enseñanza para adolescentes, ¿no? Dentro de esas consideraciones sobre L2 para inmigrantes, pues hay una alusión a enfoques y a métodos que no tienen por qué diferir de los generales de L, materiales y recursos, y bueno, y una consideración muy importante, ahí sí que creo que es importante, sobre la identidad, ¿no? La identidad profesional del perfil docente, que se pretende clarificar y crear esa identidad profesional que llevamos mucho tiempo pues defendiendo, ¿no? O por la que llevamos luchando, pero que está alejada de la imagen de voluntarismo que rodea la actividad, ¿no? Del trabajo con inmigrante, de personas voluntarias, que cualquiera puede hacerlo, que es en el marco de las ONGs, pero con gente sin formación. Y bueno, pues una realidad que afortunadamente cada vez es más evidente que no es así, y que cada vez estamos más cerca de esta profesionalización. Y después del marco teórico, pues la segunda parte contiene propuestas didácticas concretas, ¿vale? Que parten de la detección de necesidades e intereses, unas propuestas para la detección de necesidades e intereses del alumnado, pero no del alumnado inmigrante en general como un bloque global, sino en concreto qué puedo hacer para detectar necesidades e intereses de mis estudiantes concretos, los que tengo en ese momento en ese grupo, puesto que, como ya he dicho, es un perfil muy heterogéneo, ¿no? y muy variopinto. La elección de materiales es fundamental, y luego un par de modelos prácticos y concretos. Uno está basado en el aprendizaje por proyectos, que bueno, es una metodología muy interesante para involucrar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, y que desde mi experiencia resulta muy eficaz en el aula. Y otro se basa en el enfoque de la experiencia lingüística, y esto es interesante porque es aplicable al trabajo con alumnado con bajo nivel de instrucción formal, y como no tiene por qué, pero puede darse la circunstancia de que en nuestra aula tengamos alumnado mezclado, ¿no? con alumnado con muy diferentes niveles de instrucción y de experiencia escolar, el enfoque de la experiencia lingüística, desde mi propia experiencia, resulta una metodología tremendamente eficaz para conjugar esa realidad que se puede dar dentro del aula. Se parte de una experiencia común, ¿no? y compartida, y se puede trabajar en suficientes niveles para atender a todos los ritmos y a todos los niveles de aprendizaje. Y finalmente, pues se aportan unas sugerencias para llevar a cabo la evaluación, ¿no? Cómo podemos evaluar no solo a los alumnos, sino todo el proceso. En cuanto a las novedades, bueno, novedades no sé si son exactamente novedades, ¿no? Porque todo el enfoque, la mezcla, ¿no? La visión de lo que existe, del marco teórico, combinado con la práctica, ¿no? Quizá nos da una perspectiva diferente de la idea que existe en el imaginario de lo que es el trabajo con alumnado inmigrante, ¿no? Y también ejemplos novedosos, creo, desde mi punto de vista, específicos, como el enfoque de la experiencia lingüística, que además se une en el modelo al aprovechamiento del paisaje lingüístico para aprovechar esa situación de inmersión que comentaba al principio, y su potencial tremendo que tiene para desarrollar la competencia comunicativa en español, ¿no? Quizá eso puede ser lo más novedoso.
¿Y que un docente, futuro docente, debe leer este capítulo? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Creo que sí porque, bien, Cecilia Inseguro en el prólogo también habla de que pues, se ha empezado a hablar de L, ¿no? No se hablaba de L hasta los años 90 del pasado siglo, ¿no? Pero, bueno, de 1998 a 2008 es lo que se conoce en la literatura que trata el tema como la década prodigiosa de la inmigración en España. Y es en esa década, precisamente, cuando se produjo un fenómeno totalmente novedoso, más en el campo de L, que es la L a inmigrantes, ¿no? Es en esa época cuando se publicaron el Manifiesto de Santander, ¿no? En el 2004 las propuestas de Alicante en 2006 y empezaron a surgir las preocupaciones y las reivindicaciones por este trabajo. Cuando empezaron los debates sobre son fines específicos o no son fines específicos. A partir de entonces comenzó la producción incipiente de materiales que continúa hasta la actualidad, hasta yo creo que es una realidad cada vez más evidente, ahora visibilizada pues por la presencia de refugiados, ahora con Ucrania, hace unos años con Siria. Por eso, bueno, en la diapo he puesto además una jornada que hubo este mismo año, ¿no? Que fue precisamente contexto de migrantes y refugiados, pero que ha aparecido impulsada por la aparición, por la llegada de refugiados ucranianos a España, pero una realidad social no la única, ¿vale? Porque sea esta más evidente, que no nos debe hacer olvidar la variedad de perfiles que están en nuestras aulas, que se engloban dentro de lo que es español para inmigrantes. Pero una realidad que, no sé si afortunadamente, muestra un futuro profesional evidente, ¿no? Y sí que han sido muchos años, ¿no? Pero bueno, es un paso más a lo que ya casi está conseguido, que es como esa reivindicación de la profesionalización, del reconocimiento de la enseñanza del español a inmigrantes como una parte de la lingüística aplicada, incluso como una parte del español con fines específicos. Y creo que eso es lo interesante. Y bueno, nada, invito a todo el mundo a leer este capítulo y todos los demás, por supuesto, y nada más. Y con esto he terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maje, por la presentación tan clara, tan concreta y por el esfuerzo de síntesis nuevamente. Ahora vamos a presentar el siguiente capítulo, que en el libro es el capítulo número 7, es el capítulo que está dedicado a la enseñanza de español para niños y niñas. He tenido el gusto de redactarlo, de elaborarlo con Marcela Fritzler, que no sé si ya me puedes escuchar, Marcela. Como hay un pequeño desfase entre que presentamos a la siguiente persona y se incorpora a la conversación, Marcela, tú desde que estés lista, manifiéstate para saber que estás por aquí. Y voy adelantando, si te parece, vamos con un pequeño retraso también de 10 minutos con respecto al programa. No es mucho para lo que suele pasar, que somos muchas personas desde diferentes partes del mundo, además. Pero bueno, vamos adelantando que este capítulo tiene un título también muy transparente, como todos los demás, la enseñanza de español a niños y niñas, y ya podéis ver en el índice que tiene una estructura pues, bastante similar al resto de los capítulos. Marcela, no sé si estás disponible ya. Hola. Hola, te escuchamos. No te vemos todavía, pero te escuchamos. ¿Tú me oyes a mí, Marcela? Sí, ahora no llego. ¿Me oyes, verdad? Bien, Leticia. ¿Se ve, Leticia? No te vemos todavía, pero no te preocupes, porque con todos los... ahora sí que te vemos, además, o sea que perfecto. Pues, Marcela, vamos a presentar este capítulo en el que, igual que el resto de los autores, le hemos puesto tanto cariño y tanto trabajo.
nosotras habíamos acordado que queríamos subrayar el esfuerzo de síntesis que nos ha llevado el poder encajarnos dentro de la extensión que teníamos para hablar de algo tan amplio como es la enseñanza de español a niños y niñas, y que quisimos de alguna manera estructurarlo de esta forma, ¿no? Dentro de la estructura que tienen todos, pues nosotras quisimos subrayar primero el desarrollo del lenguaje, porque nos parecía importante, ¿verdad?, el hecho de que tenemos que aprender cómo aprendemos para pensar cómo lo enseñamos, ¿no? En el caso de una lengua. Y luego el grueso de nuestro capítulo está dedicado sobre todo a la didáctica, de una forma específica, de una forma, por supuesto, basada en la lectura bibliográfica, pero también muy de la mano de la práctica. Y algo que compartimos con el capítulo anterior, con el capítulo de inmigrantes, es el hecho de que se abren puertas. Hemos puesto aquí una imagen para que se pudiera ejemplificar. A lo largo de nuestro capítulo abrimos puertas para que el lector o la lectora pueda ampliar esos conocimientos o esos ejemplos que nosotras estamos poniendo. El capítulo está salpicado de ejemplos prácticos, hay un total de 10, si no recuerdo mal, y de códigos QR que permiten a los lectores, pues como digo, ir a la par de esa explicación que estamos haciendo nosotras, quizás un poco más teórica, y que la veamos en ejemplos prácticos realmente. Si quieres, Marcela, seguir comentando el capítulo. Sí, cómo no. Bueno, gracias, Leticia. Yo no puedo pasar sin agradecer también, y sobre todo por la gratificación de haber trabajado con una persona que tiene tu profesionalidad, tanto como editora que como compañera para escribir. Así que sumamente agradecida, primero a Aurora por esta posibilidad y, aunque sea reiterativo, también de mi parte a vos. Bueno, quiero sumarme a las... Yo estuve reflexionando mientras que escuchaba a Leticia que nosotras pensamos en este nicho especial para niños, y sobre todo que nos dieron la posibilidad de separarlos entre niños y adolescentes, como dijiste, pero hablamos de fines específicos y demás, y nuestro capítulo precisamente se apunta a enseñanza en español para niños, es decir, a la importancia que tiene llevar la lengua a nuestras clases, lengua extranjera a nuestras clases, ya desde edades tempranas. Esto por un lado. Y por otro lado, a mí me parece muy importante de nuestro capítulo que las dos unificamos, por un lado, nuestra experiencia en el aula y la creación de la edición y materiales que tenemos, pero también la formación. Es decir, las dos estamos en el tema de formación, y eso nos permite conocer de primera mano lo que van necesitando los docentes, ¿no?, los profesores frente a su público. Y lo vemos también porque no solo tenemos que ver el enfoque, digamos, el holístico, lo dinámico, lo lúdico que fuimos presentando, como has dicho, el movimiento, a través del recorrido de las distintas pedagogías, sino también a qué chicos estamos acercándonos en este momento, cuál es el niño que tenemos frente a nuestras clases, hiperconectados en esa sociedad de la información y el conocimiento, o sea, un niño diferente y que necesitamos actualizarlo. Y por otro lado, Leticia, creo que tuvimos muy enfrente para todos los lectores que nosotras pensamos en: no es haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Es decir, lo que dijo Leticia, que hay ejemplos concretos tomados de diferentes fuentes, de diferentes autores, para no solo mostrar el ejemplo práctico, que comprendan la pedagogía, el enfoque didáctico que está detrás de ese ejemplo, sino que también tengan presente que buscamos esa pedagogía que apunte a un enfoque crítico, una pedagogía que busque el debate, una pedagogía que busque también una visión holística, como decimos, pero también que el profesor tenga una evaluación personalizada de las diferentes propuestas vigentes en el mercado, tanto analógicas como digitales. Me parece que eso, Leticia, son dos puntos muy importantes, que tratamos de que lo teórico se lleve a lo práctico, pero que lo práctico lo vivencie el lector, el profesor con experiencia, o el profesor o el estudiante de profesorado, el profesor Nobel que está formándose. No sé si me parece también interesante que marquemos, Leticia, que este libro o este capítulo, digamos, todo el libro en sí, pienso, lo he leído, no todos los capítulos, pero fui hojeando un poco de todos los capítulos, pero el nuestro lo sentamos muy firmemente en eso, que no solo es un apoyo
para el profesorado, para los máster, como estuvieron hablando, sino que también al profesor que tiene ya tiempo dando clases, que le ofrecen clases para niños y se siente un poco así perdido y empieza a preguntar, bueno, me dieron una clase para niños, ¿qué hago? También encuentra respuesta ahí. Y el profesor, aunque conozca las pedagogías, aunque haya leído sobre la teoría, el hacer este recorrido, el refrescar los conocimientos, le va a permitir adaptar toda su visión pedagógica, toda su experiencia de aula con adolescentes o con adultos al mundo de los niños. Creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No sé, Leticia, si me he olvidado de comentar algún otro aspecto que te interese del capítulo. No, yo creo que ha quedado relativamente claro, teniendo en cuenta que podríamos haber dedicado una presentación de 1 hora y media a cada capítulo realmente. Y a continuación, si te parece bien, vamos a dar paso al siguiente capítulo y retomaremos nuevamente Marcela y yo con el capítulo dedicado a adolescentes. En esta ocasión vamos a dar paso a Francisca Ferrer y a Cris Buise. Ellos, junto a Marta García Gallego, han desarrollado, han elaborado el capítulo dedicado a la enseñanza del español para hablantes de herencia. Y no sé si ya los tenemos por aquí, si los tenemos disponibles. No sé si me escucháis, Francisca y Cris. Sí, escuchamos. ¿Nos veis? Sí. Hola, buenas tardes. Se ve perfectamente y se escucha también. Hola. Bueno, en primer lugar me sumo a todos los agradecimientos, también a Cris, lo incluyo porque me embarcó en este proyecto, y sobre todo a Aurora, Leticia, por ser tan buena guía, ¿no?, durante este proceso, y Álvaro por creer en el proyecto, ¿no? He preparado una presentación, no sé si se ve, sí, ahora la podemos ver, y nuestro capítulo se titula La enseñanza del español para hablantes de herencia, que hemos elaborado Cris Buise, Marta Gallego García y yo. Nada, que el título ya es algo novedoso, que se incluya este capítulo en un libro, ¿no?, de español como lengua extranjera. Y también es novedoso que se incluya en la formación de un máster para profesores L. En ese sentido sí que me gustaría darle la enhorabuena por haber incluido este capítulo, ¿no?, porque lo considero muy necesario y que cada vez irá cobrando más importancia, sobre todo en el contexto europeo. En este capítulo se puede encontrar una estructura tradicional clásica, como en el resto de los capítulos, que Leticia nos indicó muy bien, pasar de la teoría a la práctica, y sobre todo algo muy útil ha sido eso de delimitar los conceptos clave justo al inicio, ¿no? Me parece muy bien porque en este ámbito de lengua de herencia sí que se puede tener un poco confusión en la delimitación de los conceptos como español como lengua materna o lengua heredada o lengua de origen. Hay una serie de términos confusos y que intentamos aclarar a lo largo del capítulo. De la fundamentación teórica, que se ha optado por una revisión de los estudios lingüísticos que hay hasta la fecha sobre adquisición de lengua y sobre los fenómenos y rasgos lingüísticos que muestran los hablantes de herencia. Desde este punto de vista se pasa a la aplicación didáctica, que se debe hacer en el aula teniendo en cuenta todo lo que le pasa a un estudiante hablante de herencia. Finalmente se proponen unos temas de reflexión y una bibliografía básica recomendada, así como una bibliografía utilizada para la elaboración del capítulo, que a su vez también es muy útil para seguir profundizando en estos estudios. Bueno, ¿qué novedades aporta este capítulo a la comunidad L? En primer lugar, ha sido una recopilación de estudios lingüísticos y didácticos hasta la fecha. Y esa recopilación se hace creemos que de una forma amena y práctica. Y tengo que reconocer que este hubiese sido el capítulo que me hubiese gustado a mí encontrarme cuando me empecé a trabajar, ¿no?, en la Consejería de Educación de Alemania y empecé a coordinar un programa de español como lengua de herencia, ALCE,
Y también cuando decidí hacer mi tesis doctoral sobre este tema, pues hice una gran revisión teórica, ¿no? Con todos los artículos de la lingüística, sociología, desde otros puntos de vista y también desde la didáctica. Y la verdad que hay compilaciones, pero casi siempre desde el punto de vista de Estados Unidos y no tan actuales, ¿no? Entonces quizás un capítulo así, sencillo, en 20 páginas, donde te puedes poner al día y saber hablar con propiedad del español como lengua de herencia, hubiese sido muy útil encontrarlo hace unos años y espero que ahora sea el punto de partida para los estudiantes de vuestro máster y de cualquier otro docente que se acerque a este libro y lea el capítulo. Para responder a esta pregunta, ¿por qué un docente debe leer este capítulo? Pues como vengo comentando ahora mismo, es necesario aclarar algunos conceptos claves, ¿no? Como sobre los fenómenos lingüísticos que se le achacan a los hablantes de herencia, ¿no? Como una adquisición incompleta o retardada. Son conceptos bastante polémicos que se intentan presentar desde un punto de vista crítico también y objetivo, sin pronunciarnos sobre una inclinación u otra. El fenómeno de la atrición, las interferencias o transferencias lingüísticas en esta situación de lengua en contacto, lengua mayoritaria, minoritaria, y también existen tendencias y teorías que intentan distinguir este grupo heterogéneo de hablantes de herencia. La teoría más habitual es la generacional de Valdés. Luego también encontramos teoría sobre el bilingüismo, ya sea secuencial, simultáneo, asimétrico. Y en toda esta nube de conceptos es necesario aclarar un poco la terminología y considero que es útil para cualquier docente o estudiante, ¿no? También se diferencian entre los hablantes nativos, estudiantes L o L2 y estudiantes como lengua de herencia. Y ante todo se aportan ejemplos prácticos de cómo adaptar toda esta realidad, ¿no? Toda esta situación lingüística de los hablantes de herencia en el aula. No hay que olvidar que se instruye a unos alumnos cuya lengua familiar es el español, que habitualmente la utiliza en su entorno cotidiano, con su familia, pero es una lengua en la que no está o no ha estado escolarizado en ningún momento. Entonces se le pueden presuponer ciertos conocimientos por su fluidez que no los tiene, ¿no? O también puede haber sorpresa o el profesor, el docente puede sentirse apabullado. Bueno, si su lengua materna es español, ¿cómo puedo enseñarle yo a él, no? Hay mucho que enseñarle desde el punto de vista formal y sobre todo desde el punto de vista de la escritura, el desarrollo, la ampliación de registros. Y estos son los ejemplos que se dan, ¿no? ¿Cómo se le puede enseñar a estos hablantes de herencia? Si tuviese que resumir el capítulo en una línea, lo resumiría con esta cita que se encuentra en la página 174 y es la siguiente. Es necesario conocer las características lingüísticas de los hablantes de herencia con el fin de desarrollar metodologías didácticas eficientes y dar respuesta a las necesidades de aprendizaje en el aula de español como lengua de herencia. Ese es sin duda el objetivo de este capítulo y espero que lo consigamos. Al final se aparece una serie de preguntas y tristemente quedan muchas más preguntas abiertas que cerradas, ¿no? Sobre todo en torno a la formación específica que deben seguir los profesores de español como lengua de herencia y a qué retos se enfrentan, como la elaboración de materiales, adaptación de programaciones, currículum, niveles, qué niveles se le deben asignar a estos alumnos, qué certificación se le debe otorgar. Todos estos son temas abiertos, polémicos y que espero que inciten a la reflexión y que contribuyan a seguir creando el conocimiento en este ámbito
incipiente en el ámbito europeo, pero con mucha tradición ya en Estados Unidos. Espero que disfruten mucho con la lectura y si desean más información al respecto se pueden poner en contacto con nosotros. Y si Chris desea aportar algo más, encantado. No, solo decir muchas gracias, muy bien presentado. Muchas gracias también de mi parte por habernos invitado a participar. Ha sido un gusto, un placer participar en todo este proyecto y estamos los tres muy satisfechos del resultado, no solo de nuestro capítulo, sino también de todo el libro. O sea que enhorabuena a los responsables por la iniciativa y por el resultado. Y muchos recuerdos desde Italia. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Cris, y también muchas gracias a Marta Gallego, que aunque no nos ha podido acompañar hoy, pues también ha participado en la elaboración de este capítulo, que ellos han destacado pues la novedad, ¿no?, de que hayamos podido incluir nuevamente por la generosidad de las dos editoriales en darnos la oportunidad de incluirlo, ¿no?, realmente. Y también quería indicar que también es un gusto el hecho de que ya hay profesoras que están trabajando con este manual, que recién salido del horno, pues enseguida, justo este semestre han empezado a trabajarlo en el máster de Español como lengua extranjera de la UDIMA y que pronto recibiremos feedback, así que estamos encantados de poder ver cómo funciona ya tan rápidamente. Vamos con el último capítulo, sé que vamos un poquito más de tiempo, 10 minutillos, como digo, no es tanto. Espero que no se os haya hecho pesado. Vuelvo otra vez a darle la bienvenida a Marcela Fritzler, porque vamos a finalizar hablando del 8º capítulo que cierra este trabajo. Es un capítulo dedicado a la enseñanza del español a adolescentes. Marcela, tú cuando estés disponible, háznoslo saber, que no sé en qué momento te vamos a poder... Estoy acá, ¿me ves? Te escuchamos bien y en un ratito te vemos. Ah, mira, ya te vemos, de hecho. Bueno, pues supongo que tendrás la misma impresión que yo, Marcela, el hecho de que los capítulos se tocan mucho en realidad, porque desde el capítulo del turismo yo ya vengo pensando en esto, ¿no?, en términos que se sacaron, que salieron de ahí, como puede ser la gamificación, por ejemplo, o el expandir las fronteras del aula, algo sobre lo que reflexionamos nosotras en el capítulo de adolescentes, por no hablar de la lengua de herencia y del español como lengua de migración, que también reflexionamos acerca de ese contexto en el capítulo de niños, ¿verdad?, que le dedicamos un epígrafe exclusivamente a hablar del contexto en el cual un niño o una niña aprende español, que eso evidentemente es determinante en cómo vamos a desarrollar nuestras clases, nuestra enseñanza en general. Y nosotras queríamos destacar en primer lugar la oportunidad de haber podido separar por fin a los adolescentes de los niños, pobrecitos que siempre van de la mano y nada tiene que ver una persona de 6 años con una de 15, todos lo sabemos, y sin embargo en la bibliografía de esta disciplina tan joven que es el español como lengua extranjera siempre aparecen juntos, ¿no? Entonces ya el hecho de haber podido dedicarles un capítulo ha sido una suerte para nosotras. También queríamos destacar la problemática que hemos tenido, precisamente por esto que estoy contando, a la hora de hacer una revisión bibliográfica, porque como siempre van de la mano, es muy poca la bibliografía en español como lengua extranjera. En inglés hay más cosas, inglés como lengua extranjera, pero en español como lengua extranjera nos ha sido complicado encontrar bases sobre las que asentar nuestro capítulo, y ahí nos hemos lanzado un poco a la aventura, Marcela y yo, a hacer un poco nosotras nuestras propias afirmaciones desde la experiencia y desde la lectura, la reflexión y la discusión también, ¿no? Y por último, algo en lo que ahondará un poquito más Marcela, las ganas que teníamos de desmitificar a los adolescentes. No sé si Marcela quieres ampliar un poquito más esta idea. Sí, retomo tus palabras, sinceramente, Leticia. Pienso que todo lo que fuimos buscando, tanto con los de niños como los adolescentes, sentimos esa necesidad de alguna manera. Yo personalmente, hace tanto tiempo que trabajo con estos dos nichos, que sentía la necesidad de verlo por separado, así que agradezco muchísimo esa posibilidad que tuvimos las dos. Y por otro lado, creo que también es importante ese sentido de que
muchas cosas que leíamos había un sentido diferente, un sentido crítico, muy crítico hacia la posición del adolescente y el dar clases a adolescentes. Y nosotras nos guiamos, si me permiten, quisiéramos leer una cita que tenemos dentro del capítulo, que está en la página 240, y lo voy a leer directamente del libro porque son los adolescentes. La cita del 2010 y son en potencia un periodo muy bueno de la vida. O sea, la adolescencia es en potencia un periodo muy bueno de la vida. Por desgracia, la gente se refiere a menudo a ellos como si no fueran más que un desagradable obstáculo entre la infancia y la madurez de la edad adulta, en lugar de un tránsito doloroso e incierto entre dos etapas de la vida. Ser adolescentes debería ser visto como la etapa en que podemos tener todo lo mejor de ambos mundos, el encantador asombro del niño y la tranquilizadora independencia del adulto. Y así fuimos creando todo este capítulo, pensando en todo lo que podíamos extraer de tener adolescentes, si me permiten la expresión, extraer adolescentes en la clase, de poder ver cómo ellos se apropiaban del conocimiento, de aprender nosotros de ellos. Y entonces planteamos toda esa didáctica que incluye no solo los contenidos lingüísticos, el input, la formación del ser, la ética, el contexto, el contorno donde se desarrolla, sino también lo que ellos nos pueden aportar en nuestras clases, es decir, unir y venir entre el aprendizaje formal, el informal, el natural y el que ellos realizan dentro de su propio ambiente, pero también incorporando eso a las clases y a nuestros desarrollos, que está dosificado en muchos textos, pero lo vemos poco en los reales materiales. Entonces, a Leticia y a mí nos parecía muy importante que la persona que se dedicara a la franja etaria de adolescentes tuviera presente todos esos puntos, esos parámetros en el momento de planificar, con ejemplos concretos como hemos puesto, con materiales llevados a clases, pero fundamentados también, como hemos dicho con los niños, con la experiencia y la lectura consciente, la lectura reflexiva que hemos hecho de lo que está en el mercado en este momento, de lo que está vigente para los profes. Creo que es lo más importante que me gustaría destacar del capítulo, Leticia. No sé si quieres agregar o compartir algo más. Sobre todo esa idea de destacar que no es un calco, no es un espejo del capítulo de niños, tiene una estructura distinta porque así lo requieren este tipo de aprendientes, en nuestra opinión. Ciertamente partimos también de cómo son como personas, ¿no? Cómo son los adolescentes como individuos desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional, que es donde siempre nos centramos, ¿no? en esa fluctuación que tienen emocional los adolescentes, como si los adultos no las tuviéramos, la dimensión social y la importancia que tiene el hecho de que enseñamos una lengua, ¿no? Y en esa lengua influye mucho pues cuestiones que tienen que ver con el ámbito afectivo, como es pues la autoimagen, por ejemplo, pues la ansiedad y otras cuestiones que tratamos en el capítulo. Como todos los demás, ahondamos en la parte de la didáctica, que creemos que debe incluir una clase de L con adolescentes, cómo planificar las clases de L con adolescentes, por supuesto pinceladas porque no podíamos abordar todo, recursos, herramientas y materiales. Y para nosotras fue muy importante el pensar en ese punto, ese epígrafe, disculpadme porque está mal numerado, me estoy dando cuenta ahora, pero ese subepígrafe que se llama Más allá del aula, cuándo, cómo y dónde se produce el aprendizaje. Esa idea que parece que desconectamos muchas veces, ¿no? Del aprendizaje ubicuo, como decía Marcela, el aprendizaje formal o informal, el aprendizaje multimodal, el desarrollo de la ciudadanía, del pensamiento crítico, el alfabetismo transmedia, son cosas que escuchamos por ahí como disociadas y que nosotras lo que hemos intentado es llevarlas al aula de L con adolescentes, ¿no? Decir, bueno, pues todo esto que se supone que tenemos que tener en cuenta, ¿cómo lo encajamos en este perfil de aprendientes concretos? Esa es un poco la reflexión que hicimos en este capítulo, además, pues como todos los demás, de recomendar una bibliografía y bueno, intentar hacer unas pequeñas conclusiones al respecto. No sé si Marcela quieres añadir algo más por mi parte.
Sí, yo no, lo que pasa, discúlpame Leticia, no puedo ver bien. Me parece que es importante lo último que dijiste con respecto a ese engranaje, ese círculo que estamos mostrando, porque en realidad la pedagogía que estamos buscando es una pedagogía que apunte a ese alfabetismo transmedia que tanto se habla, pero que no se puede concretizar realmente. ¿Qué significa eso? Buscar un aprendizaje personalizado y colaborativo, pero también expandido, donde se produce no solo dentro del aula, sino fuera del aula, como dijiste, y además utilizar todo ese ecosistema de los medios donde ellos se desenvuelven y que nos permite no solo apropiarnos de los contenidos, de esas muestras de lenguas auténticas, sino también que ellos se conviertan en propios curadores de los contenidos y de esa forma vean la lengua como algo real, auténtico, y cuando lleguen a esos otros capítulos que tiene el libro, precisamente, aprendizaje de español la enseñanza del español para fines específicos, que sea para viajar, que sea para trabajar, que sea para estudiar, para que sea ubicarse, los vean desde realmente como una realidad y una necesidad, y no el español como una obligación institucional, una asignatura dentro del secundario que tienen que cumplir solamente, que lo vean como algo, como un arma para desenvolverse, como un medio para desenvolverse en su vida futura, en cualquiera de los fines específicos que han nombrado este capítulo. Así que muchísimas gracias a la editorial, a vos Leticia por haber creído en estas locuras que vengo haciendo, y bueno, y esperamos que realmente los profesores encuentren un marco de referencia para que vean la enseñanza de español a adolescentes como algo, una posibilidad de eso, como he hablado al principio. Gracias. Muchas gracias a ti, Marcela, por participar. Y bueno, ya vamos haciendo el cierre de esta presentación. La verdad es que los profesores de español como lengua extranjera, si algo nos caracteriza, es la motivación, creo yo, porque estamos un viernes a estas horas escuchando 1 hora y media de presentación de un libro, ¿no? Con casi 200 personas inscritas y con mucha gente aquí también presencialmente en Madrid. Así que muchísimas gracias por asistir, y voy a ceder la palabra a Aurora Centellas para que clausure esta presentación. Bueno, no sé vosotros, tanto los que estáis aquí como en streaming, pero si tenéis expectativas con respecto a este libro, yo creo que las cumple y de sobra, o sea, con creces, ¿no? No tengo mucho que decir, se ha dicho todo en esta sesión, en esta presentación de este libro, que creo que es muy necesario, era muy necesario, y por la doble realidad de la que hablábamos al principio y que se ha ido exponiendo aquí a medida que se han ido presentando los distintos capítulos. Solo quiero agradecer a todos los asistentes, tanto a los que están presencialmente con nosotros como a los streaming, que son muchos y de distintas partes del mundo, por lo que he visto cuando he subido audiovisuales, y agradecerles pues el haber estado en esta presentación de este libro, como vengo diciendo, como se ha venido diciendo, tan necesario dentro del ELE. Y sobre todo quiero agradecer a todos y cada uno de los autores por el esfuerzo, la paciencia con nosotros. Es un proyecto que se inició hace muchísimos años ya, y que ellos pues han sido muy pacientes con todos y cada uno de nosotros. Y sobre todo quiero dar las gracias a su coordinadora editorial, Leticia Santana, que por el detalle en todo y cada uno de los capítulos, en el esfuerzo. Y el mérito es suyo, el haber hecho una obra tan excelente como la que hemos presentado hoy aquí. Y por último, siempre hay que agradecer todo, pero creo que las dos editoriales, las dos empresas, las dos instituciones que decidieron poner en marcha este proyecto de la colección Ámbito L, la editorial Enclave L y la editorial del CESUDIMA o la UDIMA, a partir del máster para enseñanza del español como lengua extranjera, pues si ellos no hubieran decidido introducirse en este proyecto, pues la verdad no estaríamos aquí. Así que muchísimas gracias a todos, que disfrutéis no solo de este libro tan importante y necesario, sino de toda la colección. Gracias, Leticia. Nada, muchas gracias.